Muy bien, continuamos la clase del día. ¿Qué día es hoy? 14, ¿no es cierto? 14 de abril, bueno, clase 2, parte 2. Entonces volvemos a... Lo que no me aparece es el chat del grupo acá. ¿Alguien mandó chat? No, Pero... Ah, acá, por privado. ¿Eh? como sí o no. No, es que fue por privado, por privado. Espera. ¿Lo podés? ¿Quién lo manda? Camilo. Camilo, ¿lo podés mandar al chat general? Porque me lo mandaste al teléfono y en el teléfono se me complica. Sí, dale, mándalo al chat general. Entonces me parece, vamos aprendiendo, todos vamos aprendiendo un poquito ahora. Más o menos, entonces, esa explicación de que no quedó grabada, pero no importa, el comentario de lo que pasa en las islas de Hawái. Lo tienen expresados, a ver, los van a ver acá, esperen, vamos a repetir un poquito. Ahí está. Voy a ver qué es lo que manda Camilo, mientras tanto. Tectónica, fase 2. ¿Qué mandaste, Camilo? Comentanos un poquito lo que nos mandaste. ¿Camilo? No quiere hablar Camilo. O pasa... ¿Eh? Ah, es que... Era un ¿Cómo? video de la evolución de los fondos oceánicos, profe. Esperen un cachito que escribo. Repetime, por favor. Dije que era un video de la evolución de los fondos oceánicos, animado. Ah, bueno. Ahí tienen, cáptenlo y van a ir viendo que hay, sí, efectivamente hay muchísimos videos y cuestiones, pero está bueno. Todo lo que sirva para entender un poquito más, por supuesto que son interpretaciones, entiendan esto, ¿no? Son interpretaciones y simplificaciones. Entonces, es la misma que ustedes pueden hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde se genera el lío a veces, ¿no? Porque uno interpreta de una forma, otro interpreta de otra. A ver, yo lo quiero ver. Fíjense en ese video, si pueden, ¿no? Algunos van a poder, otros en el teléfono se les va a complicar un poco. Pero bueno, quiero ver cuál es el video este que estás... Yo mientras tanto les quería mostrar esta imagen de... Esperen que se vaya... A ver, ¿dónde está el de...? En el PowerPoint, en la clase de tectónica de placas, aparece justamente eso que les contaba a ver, dice que no está disponible. Sí, tiene como una pequeña... Bueno, después lo vamos a ver, ¿ok? No hay apuro ahora para hacerlo. A mí me tarda mucho la porquería esa de Si computadora. quiere puedo compartir pantalla y poner el video. A ver, dale. A ver cómo... Esto es lo que estamos viendo, es lo que, digamos, la separación en millones de años, ¿no? No importa el volumen, porque esto, ahí está lo que el abombamiento, al principio es un abombamiento, y luego
se va abriendo la corteza, y cuando se va abriendo queda mucho más, digamos, débil, y en esos lugares, digamos, es donde va apareciendo. Es un modelo horrible, les digo, ya empezando, yo no lo hubiera hecho así, no me gusta mucho, pero bueno, es como les digo, hay una interpretación de lo que es el concepto, o sea, en esto es como más general, ¿no? Pero bueno, sirve. Es como sencillito, ¿eh? Las flechas estas amarillas están empujando para un lado y arriba y para el otro. Hay un poco de confusión, pero sirve. O sea, eh, estuvo, y para que vean que es un modelo más. Marcelo y yo no sé, Marcelo, a vos qué te pareció. Comenta tu mirada del video. Marce, está Está Marce, muteado. ¿no? Sí, pero no me debe estar escuchando, me parece. Sí, lo escucha, está hablando, pero está Ahí muteado. está. Sí, Ahí está. no, el modelo está bien, digamos, simplificado como todos los modelos. Pero bueno, lo importante es eso, que viene el material fundido del manto, sale por grietas al fondo oceánico y de ahí va generando nuevo fondo oceánico, que es roca volcánica fundida, básicamente. Y bueno, de ahí viene la expansión de los fondos oceánicos. Exacto. Es la evolución de un borde divergente. Hay muchos. Yo había visto unos más lindos, pero no lo encontré recién. Después Nada. podemos Sí, colgarlo. sí, si se ponen en YouTube van a encontrar un montón de modelos. Hay mucho, mucho. Y hay también, yo voy a ver si subo algunos videitos del Tarbuk. El Sí. Tarbuk lo De- tiene, yo lo tengo, o capaz que se los voy a compartir. Miren, vamos a hacer así. después, después hay un programita, ¿te acordás que no sé si lo tenemos colgado por ahí? Donde Sí, vos ponés unas variables y te genera el fondo oceánico que lo vas moviendo y se va. Que después lo podemos subir. dale, compartamos eso. Yo lo que voy a hacer va a ser compartir, es un CD en realidad de Tarbuk, lo voy a compartir va a tardar un poquito en subir, pero, y ahí tienen como las clases del Tarbuk. ¿Eh? Es bastante potente, pero bueno, pueden ir clase por clase, explicaciones, hay bastante material ahí. Yo lo tengo guardado de uno de los libros que compré y se los voy a compartir. Es como si fuera, bueno, como son todos esos CDs interactivos, que ustedes entran, se hacen preguntas, yo creo que va a estar bastante bueno. ¿Eh? De ahí probablemente saquemos digamos, para terminar, digamos, estas 4 clases, para completar las 2 primeras clases de la Tierra y de tectónica de placas, vamos a hacer como un cuestionario o alguna cuestión así para que ustedes también participen y activen, digamos, la participación en forma de un cuestionario. Cuestionario relativamente sencillo, pero con ese CD porque ahí hay preguntas, ¿qué preguntan los estudiantes muchas veces? Preguntas como estas, ¿no? Que hacía recién, ay, no me acuerdo, ahora, son muchos, pero que hacía, bueno, ¿cómo se expande el fondo oceánico? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es el fenómeno que sucede? Entonces, ahí es donde un minuto que voy a compartirles la pantalla para volver un poquito sobre el tema de los hotspots o puntos calientes. Quiero que quede, ese tema quiero que quede bien claro. Fíjense, acá tenemos
acá tenemos, si todos lo están viendo, a ver, chequear que estén. Ustedes pueden ver la pluma del manto, la zona, como si fuera el punto caliente, ese punto que sale de por acá, ¿no? O sea, voy a dibujar un poquito. Por debajo de esta zona, de acá sale el calor, como si fuera lo que decíamos hace un rato, la hornalla o el calentador. Y la corteza se va moviendo según esta flecha blanca que yo acabo de marcar. Entonces, en la medida que el foco de calor o el punto caliente es fijo dentro del manto, lo que se mueve es la corteza. Fíjense que acá habla de una litosfera oceánica, que es la suma de la corteza la corteza oceánica propiamente dicha, que es esa partecita como un poquito más marrón, y la parte superior del manto, que debe llegar hasta los 100 kilómetros, más o menos, de profundidad. No hay valores acá. Entonces, la corteza se va moviendo en dirección donde indica la flecha, y obviamente se han ido produciendo a lo largo de los millones de años una serie de volcanes, tal como hoy funciona la isla de Hawái. Fíjense que si nosotros medimos los valores de las rocas, tal como lo decíamos en una de las primeras clases, con valores absolutos, a través de la datación de uranio, plomo, o argón, potasio-argón, etcétera, etcétera, estos isótopos radioactivos, que podemos controlar su tasa de desintegración, vamos pudiendo medir con bastante precisión la edad de las distintas rocas que formaron esta cadena montañosa de las islas de Hawái. Esta sería la indicación. Si yo acá voy a ver si me da. Sí, acá. Esperen, siguiente. Bueno, voy a borrar. Bueno, va a tardar un cachito, está subiendo a la siguiente diapositiva. Esto enlentece toda la situación. Voy a dejar de compartir, porque no tiene sentido. Esto de usar computadores de vieja, bueno, tiene este problema. Muy bien. Creo que más o menos se entendieron los conceptos que estábamos diciendo, ¿no? A ver. ¿Quedó claro que le faltó? ¿Cómo lo ven? Acá no les puedo dar las caras, porque en la clase, digamos, más allá de que algunos se puede llegar a dormir, ¿no? Pero independientemente de eso, en clase es distinto, porque uno está ahí al frente, entonces vas viendo si ponen cara así como diciendo, no entendí, no entendí, bueno, uno va yendo así, esto está más difícil, no sé, no les veo. Pero bueno, ya me van contestando algunos, ¿eh? Hubo una pregunta por mail, me la hicieron, una pregunta que en realidad es una pregunta basada en un comentario del libro que hablaba de las fuerzas de las mareas o de la fuerza de la luna, las fuerzas gravitatorias de la luna, del sol, como fuente de energía para el movimiento de las placas. ¿Es así? A ver, ¿alguno de ustedes hizo la pregunta? Yo para no entrar y mirar cuál es a ver si la tengo. Una pregunta. Sí, Pablo
Pablo Capelli está por ahí. Sí, ahí está Pablo. Muy bien. Respondió. Entonces, comentanos, Pablo, cuál era tu duda. Repetila a la duda. Si tenés audio. Fíjate si tenés audio y nos contás con tus palabras. No es que es necesario que sean súper precisos ni nada, ¿no? Estamos todos, digamos, aprendiendo a manejarnos. ¿Querés, Pablo? ¿Te animás? A ver, le damos unos minutos. Pablito, ¿no? Capaz que no tiene audio. ¿Cómo es? Ahí está, bueno. Mientras tanto, yo voy comentando. Claro, acá estoy leyendo la pregunta en el mail. Dice que Wegener argumentaba que las fuerzas mareales afectarían la capa más externa de la Tierra. Es decir, Wegener lo que no tenía era la evidencia suficiente o la información o el conocimiento suficiente de cómo podían moverse las placas, que era su gran talón de Aquiles. Es decir, él cuando presentaba la teoría, la gente decía, bueno, sí, la verdad podría ser, pero como son los científicos de hijos de su madre, entonces le decían que, claro, la idea era brillante, pero claro, los científicos de esa época dirían, pucha, ¿cómo no se me ocurrió a mí primero, no? Ese es el espíritu científico de colaboración. Son tremendos los científicos. Son como, digo, yo también me siento a veces científico, y cuando alguien descubre algo sencillo, pregunto, ¿cómo? Uno inmediatamente dice, ¿cómo no se me ocurrió? Bueno, la cuestión es que lo volvían loco al pobre Wegener y le decían, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se mueven? ¿Dónde están las fuerzas? Yo les contaba los otros días que había también teorías de fuerzas cósmicas. Es decir, algunos científicos, digamos, postulaban el hecho de que fuerzas cósmicas aplicadas en distintos puntos de la Tierra, bueno, eran los responsables del movimiento de la corteza. Wegener comenta, digamos, que las fuerzas mareales podrían afectar la capa más externa de la Tierra. Entonces, otro de los científicos contestó correctamente, esta palabra correctamente es la que nos dice, con el argumento de que las fuerzas mareales, para que pudieran mover la Tierra, para que pudieran mover la corteza, tendrían tanta fuerza, o serían de tal energía que podrían frenar la rotación de la Tierra. Entonces, Pablo pregunta cómo las mareas pueden frenar la rotación de la Tierra. La pregunta es incorrecta en este sentido. Las mareas, tal como las conocemos ahora, no pueden frenar la rotación de la Tierra, porque es un fenómeno de una energía muy inferior, casi insignificante, en relación a la energía que genera o que está disponible para la rotación de la Tierra. Piensen que las mareas, digamos, la formación de las mareas depende de fuerzas gravitatorias también, pero que se enfrentan la fuerza gravitatoria de la Tierra con la fuerza gravitatoria de la Luna y la fuerza gravitatoria del Sol. Pero esa fuerza no es suficiente para detener. Lo que dice Harold Jeffreys es que si las mareas tuvieran la fuerza para mover la corteza, entonces no solamente moverían la corteza, sino que detendrían la rotación de la Tierra. Pero eso no significa que hoy las mareas puedan frenarla. Es por el movimiento, es decir, piensen ustedes que la rotación de la Tierra, una masa, bueno, es como
como si ustedes tienen una pelota girando arriba del dedo y le ponen la mano encima. La mano, deteniendo el giro de la pelota, serían las fuerzas mareales que suficientemente fuertes como para frenarlas. ¿Se entiende el concepto, Pablo? No sé si quedó claro, porque en realidad estoy medio inventando, ¿no? Claro, no es que hoy las fuerzas mareales puedan detener la rotación de la Tierra. No, él hacía una comparación. Él decía, ¿cuánta fuerza sería necesaria para detener la rotación de la Tierra? Y ahí es donde él se respondía esto, no, es imposible, y si tuviera la fuerza para mover continentes, tendría la fuerza para detener. ¿eh? Entonces, ahí hay una cuestión, este hombre lo que hizo fue calcular, no lo tengo a ese cálculo, pero fue calcular la fuerza necesaria de las mareas para detener la rotación, para empujar, es decir, como no se sabía cómo era el interior, la fuerza de la convección del manto, que hoy está calculada, hoy, o sea, nadie puede decir con certeza que sea la convección la que mueve la corteza. Es decir, nosotros generamos modelos matemáticos y esos modelos matemáticos más la evidencia geofísica nos hace presentar la teoría como posible. ¿Se entiende? Entonces lo que estamos diciendo es algo desconocido, que es la convección del manto, que nadie vio, ni nadie midió, ni nadie sabe cómo funciona, es la que mueve la corteza, y todos estamos de acuerdo. Lo que decía Wegener, que no sabía ni tenía idea cómo era el interior de la Tierra, es que lo que movía la corteza eran las fuerzas mareales. ¿Se entiende? Lo que pasa es que el agua no tiene la solidez o la densidad suficiente como para generar en la superficie del mar esa fricción necesaria para poder correr. Tendría que ser hielo puro y ahí aún así sería una complicación, ¿no? Piensen que yo les voy metiendo, le sumo un quilombo a la respuesta, ¿no? Marce. Alguna cosa es que en realidad la Luna ejerce influencia sobre la Tierra y hay lo que llaman marea terrestre, o sea, lo que pasa que es muy mínimo, es infinitesimal, está medido, pero es infinitesimal lo que se mueve la Tierra, la corteza terrestre en función de la atracción de la Luna. Exacto. Y además, casi claro, además imperceptible. porque la Tierra está rotando, se ve, ¿no? La Tierra está rotando y la Luna va ejerciendo la influencia, las fuerzas gravitatorias y magnéticas, porque hay fuerzas gravitatorias y magnéticas, una que tira y otra que empuja, ¿no? Eso es lo que genera justamente el equilibrio entre la Tierra y la Luna, que se mantienen más o menos a la misma distancia. Entonces, también lo que perdón, la interacción esta entre la Tierra y la Luna, lo que genera es que la rotación de la Tierra en realidad se va haciendo cada vez más lenta. O sea, hace 600 millones de años, cada año tenía más cantidad de días, o sea, la Tierra rotaba más rápido. Se fue ralentizando también infinita, en 600 millones de años, creo que no sé cuántos días se habrán ido perdiendo, digamos, por año. No sé si se entiende. O sea, que en el Ordovícico había, el año tenía 400 y pico de días en lugar de 365. O sea, eso es porque la Tierra cada vez va rotando más lentamente. En miles de millones de años tal vez mucho más lento, o sea. Bueno. No solamente eso, sino que creo que está medido también que la Luna se va alejando de la Tierra
unos X metros por año, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hoy la Luna está, no sé, creo que son 300.000 kilómetros, entonces unos metros por año, pues ni nos damos cuenta, no hay, es muy poquito, pero dentro de millones de años van a ser millones de metros, con lo cual va a ser miles de kilómetros, o sea, puede ser que la veamos un poco más chiquita a la Luna, ¿no? Si es que vivimos millones de años, por supuesto, nadie dice que vamos a vivir eternamente, pero bueno, unos añitos más podemos estar acá en la Tierra, observando. Un par de miles de millones de añitos podemos todavía tirar. Claro, porque el universo se sigue expandiendo, dice Sofía. Exactamente, es decir, bueno, no sabemos nada en realidad, ¿no? Cada vez que aparece una nueva teoría o una nueva información, nos damos cuenta de todo. En realidad no es que nos acercamos, es como si hubiera un conocimiento universal y uno, a medida que va haciendo un pasito en dirección de conocer un poco más, uno diría, bueno, estoy cubriendo la información que necesito. Lo que pasa es que uno cubre un poquito y el universo de información también, no solamente el universo en el que nosotros vivimos, sino que también se expande, con lo cual cada libro que escribimos o cada información que aparece nos aleja del conocimiento universal. Bueno, esta es una filosofada mía, ¿no? Es cuestión de, nadie me la puede rebatir tampoco, porque si me dicen lo contrario, también van a tener razón. Entonces, no hay mucho problema por eso, ¿no? Bueno, yo les cuento que también esto de las mareas, nosotros vamos a ver un poquito algo de mareas en alguna de las clases. Vamos a ver si esas clases son presenciales o no. Esperemos que sí, ¿no? Que bajete es un bajón, no banco mucho, pero bueno. Después de una clase te queda la cabeza. No, pues en esto no tanto, porque bueno, uno generás así como un ida y vuelta, pero sí estar encerrado, y eso que yo no estoy tan encerrado, pero la verdad que es un embole. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estamos con 5 minutos antes de que se termine esta segunda partecita. Quisiera hacer una que no tiene nada que ver con el tema. Bueno. No sé si vio, o sea, hace poco se hizo un incendio y está cerca de Chernobyl y como que dicen que eso es bastante riesgoso por todos los restos que hay radioactivos. Sí. No sé qué tan peligroso es. ¿Entiende eso o es más riesgo ambiental? En realidad no sé cuán cerca de Chernobyl puede estar. Y decían que estaba a 2 kilómetros ayer. Sí, pero les puedo asegurar que, o sea, desde mi punto de vista, no sé si vieron la serie Chernobyl, muy interesante. Si no la vieron y si no la encuentran, díganme porque yo la bajé y se las comparto. La subo al Dropbox y se las comparto porque la verdad que está bastante buena, muy interesante, muy bien hecha. No sé cuán real será, pero está muy bien hecha. Y yo estoy seguro que en los alrededores de Chernobyl no debe haber nada para que se queme. ¿Se entiende? Es como si me dijeras, no sé, entras a una zona industrial y no hay forma, es como, tiene cortafuegos. Recuerden, no sé si han visto alguna vez algún incendio o el trabajo de bomberos. En realidad los bomberos, ¿qué es lo que hacen? Cuando se viene un incendio, los bomberos generan una especie de ¿cómo es el cortafuego? Un área sin árboles, y ellos mismos incendian para que en dirección al fuego, para que se choquen los fuegos y se extingan, ¿se entiende? Bueno, Chernobyl es algo así, es un páramo, no hay nada que se queme ahí adentro. Claro. Por lo tanto, para un fuego de esa temperatura, puede ser un fuego fuerte, puede ser una cosa
pero justamente lo que pasó en Chernobyl es que se incendió, por lo tanto ya no hay nada más para quemar. Lo que podría ser, calculo yo, esto es una idea mía, es que como las cenizas de Chernobyl, las cenizas radiactivas de Chernobyl, cayeron a lo largo y a lo ancho de toda el área, un fuego quema esos árboles que alguna ceniza pueden llegar a tener. Entonces, el fuego y el humo, ese humo puede contener algún tipo de radioactividad, pero eso se mide. Entonces, pero no es esto de lo que se está hablando, ¿no? Bueno, ya dije de compartir dos cosas. Dije, compartir el CD, tienen que hacer acordar, porque yo hablo y prometo y después me tengo que poner la pila. El CD de Tarbuk y el Chernobyl. Ahora me voy a poner acá con el tema este. Tenemos un minutito. ¿Alguna pregunta como para largar? Sí, yo le voy a preguntar el nombre de la doctora que descubrió que eso era una mentira. Eso va en examen, acuérdense. Un minuto. ¿Alguna preguntita? Así la vamos preparando para la última parte de la clase. O si no, vayan pensando, porque les voy a pedir, a ver, pónganse de acuerdo entre ustedes. Necesito 3 preguntas de lo que hemos estado viendo, ¿sí? Así que preparen esas 3 preguntas. Cada uno piense una, pero vamos. Ahora, Melissa se corta. Hacé la misma pregunta ahora cuando entremos, ¿ok? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Lo hago ahora o después en la próxima No, clase? después se corta. Se cortan Ok, 10 segundos. ok, Espera. ok. Yo dije se corta, pero parece que no. Igual lo voy a cortar porque si no se me va a hacer eterno el...